Continuamos con nuestro estudio de Hebreos. Voy a trabajar, eh, vamos a trabajar Hebreos capítulo 9 del 6 al 14, del 6 al 14. Eh, a pedir el favor, Angelita, si no lo puede leer, por favor. Ya lo puede leer Hebreos 9, Hebreos del 6 al 14. sí, dame un minutico. Ay, no encuentro Hebreos. Allá. Ahí me escuchan. Sí, perfecto. Listo. Te escucho Así perfectamente. preparadas, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin la sangre, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no ha sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica culto, puesto que solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar. Pero cuando Mashiach apareció, sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado sacrifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mashiach, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Es una pregunta, ¿no? Ese Ujú. versículo 14. Es una pregunta. Ok. Muchas gracias, Danielita. Vamos a comenzar a desarrollar verso a verso. Le voy a pedir el favor a Luífer que se lea ahorita en su momento, les digo, números 18 del 2 al 6, números 18 del 2 al 6, eh, Hebreos 8:13, Julito, Hebreos 7:12, Carmencita, Carmencita, Isaías 53:5, Betty, Jeremías 31:33, Vivi, Vivi, y si nos da el tiempo, espero que sí, que me parece interesante que lo miremos. Vamos a ver otros pasajes complementarios a este estudio, el cual yo pienso que se debe de ampliar y profundizar en el sentido de que el Señor ha mostrado siempre su obra completa y suficiente. Entonces le voy a pedir el favor a Juanca que se tenga presente Juan 2:19 y Juan 2:21. Juan 2:21. Eh, otro pasaje, otros pasajes que si nos da el tiempo lo vamos a mirar. Espero que sí. Denme un segundito. Denme un segundito, denme un segundito, denme un segundito.
Hebreos 10, 20, 10, 12, 13. Eh, Nana, sí, ahí está Nana, ¿cierto? ¿Qué pasa que no los estoy viendo? Hebreos 10, 12, 13. Sí, Bueno, señor. ok, esos pasajes los dejamos hasta ahí. Vamos a iniciar el versículo 6. El versículo 6 de, 9, de Hebreos 9 dice, y así está, así dispuesta estas cosas, ¿cierto? Todo lo anterior, todo lo del lugar santo, lo del lugar santísimo. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Eso lo está confirmando y miremoslo con Luifer, que es la primera parte, el lugar santo, número 18 del 2 al 6. Luifer, por favor. Sí, dice la palabra del Señor así en Números 18. Leo el 2. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayude a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen tanto como tú como ellos, morirán. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades del cuidado y el mantenimiento del tabernáculo, pero no podrá ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Si ustedes realizaran los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar, si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. La unión, ¿cierto? Ok, gracias, Luifer. Entonces aquí estamos viendo que está siendo muy específico el Señor. Eh, Cuando tú miras, para que tomen nota, en eso del capítulo 27 al 30 aparece todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y le está dando una función muy clara a los levitas, a los sacerdotes, para que ministren en el lugar santo. Y no debe entrar cualquier persona, no debe entrar cualquier persona. Y lo que hacen es, ¿cierto? Cuando vamos al versículo 7 dice, pero en la segunda parte, en Hebreos 9:7 dice, pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea que ahí está hablando de lo que se hacía en Levítico 16. Está haciendo un contexto, ¿cierto? En el 7 y en el 8 dando el espíritu, el Ruach HaKodesh, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea que en ese momento solamente el que iba al lugar santísimo, primero que todo, los que ministraban en el lugar santo eran los sacerdotes. Quien pasaba al sumo sacerdote, al lugar santísimo, era el sumo sacerdote y una vez al año nomás. Y el poder de Dios enseñaba con esta figura que el camino a la presencia total de Dios aún no estaba abierto, no estaba abierto, estaba limitado, estaba limitado. Entonces, cuando nosotros vemos acá que lo que está, a lo que nos está proyectando, lo que nos está mostrando, es que el Señor mismo
está haciendo una obra que ya no va a haber límites, que ya no va a haber límites para que tengamos acceso al lugar santísimo. Ya no va a ser con sacrificios, ni mucho menos. Entonces aquí vemos en el versículo 7 y 8 que se cumple, hay una revelación profética. El acceso a Dios estaba limitado. Esto enseñaba que el camino completo a la presencia de Dios abierto, aún no estaba abierto hasta ese momento. Pero ya cuando vamos al versículo 9, ¿cierto? El versículo 9 de Hebreos 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas obluciones o ceremonias o rituales y ordenanzas acerca de la carne, acerca del pecado, impuestas hasta tiempo que se han revelado las cosas. O sea, hasta cuando viene Machía, siempre hacían sacrificios, siempre hacían rituales y siempre era por el tema del pecado, por el tema del pecado. Y ahí lo que está mostrando, ¿cierto? Es un símbolo pedagógico. Hay una sombra de un tema pedagógico que está haciendo el Señor para su pueblo. Consistía en regulaciones ceremoniales, comidas, rituales, que purificaban externamente, pero no podían perfeccionar la conciencia. No podían perfeccionar. Se seguía cometiendo los mismos errores y tenía que volver a presentar sacrificios. Entonces, aquí viene otra revelación profética. Los sacrificios eran una sombra, los sacrificios apuntaban a un sacrificio mayor que vendría. Desde el momento que se viene, instaura o establece los sacrificios allá en Éxodo, el sistema sacerdotal y los sacrificios, hasta cuando Él viene, una forma pedagógica, que el pueblo tenía que hacer un alto, presentar una ofrenda por su pecado, hacían todo un ritual conforme a lo que había establecido, y eso era constante, constante, constante. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y allá presentado su sacrificio por sus pecados y de su familia, y después presentaba el sacrificio por los pecados del pueblo. El Señor lo aceptaba y era guardado el pueblo un año más y tenían que hacerlo. Así sucesivamente, todo el tiempo lo hicieron, todo el tiempo lo hicieron. Pero ya cuando vamos al versículo 11, que es el que me parece bien interesante, ¿cierto? Bien interesante, vamos acá a avanzar, ¿cierto? Y viene una revelación. Mire lo que dice el versículo 11. Vamos todos allá. Pero estando ya presente Machía, ojo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no de esta creación. Aquí vemos que ya tenemos el sumo sacerdote que es perfecto, ¿cierto? Y aquí hay una revelación profética, aquí hay una revelación profética en el versículo 11. ¿Cuál es la revelación profética? Machía es el sumo sacerdote, ¿cierto? Que se conecta con el Salmo 110, versículo 4, que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, o sea, celestial. Mashiach cumple lo que el sacerdocio levítico solo representaban. Ellos mostraban una sombra de lo que había de venir. Ellos lo que hicieron fue juiciosamente y pedagógicamente enseñándole al pueblo, ¿cierto? Que deben de presentar un sacrificio, una ofrenda, perdón, por sus pecados. Ellos lo hacían,
el sumo sacerdote lo hacía un año por todo el pueblo ante el lugar santísimo, pero que llegaría en algún momento Machía, que él haría toda su obra completa y suficiente. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos en el versículo 11. Pero estando ya presente Machía, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué quiere decir eso? Celestial, celestial. Para entenderlo bien hay que verlo del contexto del pensamiento hebreo del primer siglo y del sistema del tabernáculo de la Torá, ¿cierto? Aquí comienza. Dice el contraste que hace el autor, el escritor está comparado con dos realidades. La primera realidad, ¿cuál es? El tabernáculo terrenal, el que aparece en el libro de Éxodo del capítulo 25 hasta el capítulo 40, hasta el capítulo 40, ¿cierto? Construido por manos humanas, servía como sombra o modelo. Y viene la segunda realidad, que es el tabernáculo perfecto, no hecho por manos humanas, no pertenece a esta creación. Esto ya lo había dicho antes, ¿cierto? Hebreos 8:5. Si le pedí el favor a alguien o no le dije a nadie. Hebreos 8:5. A ver quién está por ahí. Pati está ahí para que lo lea, por favor. Sí, Pati, sí. Espérate, ¿lo por puede leer, favor. Pati? Sí, sí. Ok, Un gracias. momento, Ese no lo había asignado. Sí, no. Hebreos 8:5. estamos buscando. 8:5. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo, pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Maché le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Ok, Ay, muchas gracias, Patico. Mira, aquí vemos claramente que cuando Moisés fue a hacer el tabernáculo, el Señor se lo manifestó en el monte y le mostró. Y él le guió y él lo construyó. Y aquí está ya pasada la pedagogía, Sí. Bellido Machía, ya es el tabernáculo que es celestial, no hecho de mano de hombres. Lo que recibió ya Moisés como revelación, aquí ya está mostrando y confirmando a través de la obra de Machía, ¿cierto? Entonces, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las Ah, no sé por cosas qué celestiales. no hacerlo con letra más grande. Señora, cerramos los micrófonos, porfa. Entonces, ¿qué es ese tabernáculo no hecho de manos? Hay dos dimensiones que podemos ver aquí que está el autor uniendo. Primero, el santuario celestial. El primer sentido es la realidad celestial, el verdadero santuario donde Dios habita en toda su plenitud. Por eso, ahí mismo, en Hebreos 9:24, que tampoco lo asigné, dice, porque no entró Machía en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, ante la plenitud. Si se dan cuenta que no es el tabernáculo hecho por los hombres, es decir, el tabernáculo de Moisés, el modelo, y el verdadero santuario es la realidad celestial. Cuando Mashiach es glorificado, ¿cierto? Es porque está morando en su trono. Me llamó mucho la atención cuando dice que
que el mismo señor, ese sí lo asigné, Juan 2:19, que le pedí el favor a Juanca, si no estoy mal. ¿Qué es lo que dice Juan 2:19, Juanca? No. ¿Sí está Juanca? Ok, digo lea entonces. Juan 2:19. Voy a leerlo por acá. Miren qué dice. Respondió ya Josué y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo levantaré. Sigue el versículo. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Josué había dicho. O sea, aquí el cuerpo de Machía no es una construcción humana, es la verdadera morada de la presencia de Dios. O sea que lo que quiere el autor transmitir aquí es que el mensaje de Hebreos 9 no depende de sistemas humanos, terrenales. En su momento cumplió su propósito, porque pues hacía una pedagogía con el pueblo. Pero él ministra en una realidad superior, no en un edificio, no es un sistema levítico limitado, sino en la realidad celestial donde está su presencia. En ese primer siglo, los que conocían la escritura, ¿qué entendían ellos? Que el tabernáculo de Moisés era una maqueta profética, pero Machía ahora ministra como la verdadera presencia de Dios y el santuario celestial. El santuario celestial. En otras palabras más sencillas, el tabernáculo hecho por Moisés era una sombra. Machía ministra la realidad celestial donde él habita, donde está la plenitud de él, donde está manifestado lo que él es, lo que él es. Entonces, cuando lo que estamos viendo acá en el versículo 11 de Hebreos 9, vuelvo a leerlo, dice, pero estando ya presente Machías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es el mismo Señor, es la plenitud del Señor, es celestial, es celestial. Y por eso sigue el versículo 12, ¿cierto? El versículo 12. Entonces, en el versículo 11 encontramos que hay una eh, revelación profética que le dije ahorita que se cumplió, según el Salmo 110, versículo 4. Él cumple de manera perfecta y definitiva lo que el sacerdocio levítico solo ensayaba y representaba. Entró en su santuario no hecho por manos. Algo que me llama la atención y quiero que lo miremos y lo revisemos es que el Señor entra al lugar santísimo, es el mismo cielo, porque Él entrega su corbán, derrama su sangre, Él mismo nos redime de nuestros pecados y entra al lugar santísimo. ¿Qué es? El cielo. Entonces, Él se sienta en el trono, se sentó. Algo que me llamó la atención a mí, y ella aparece en Hebreos capítulo 10, no sé si lo dije a alguien, versículos 12 y 13, para que nos hagamos una imagen de lo que vamos a ver a continuación. Una imagen del Señor sentado. Dice el versículo 12, pero A mí, Machía, ay, a mí ¿quién me lo lo va a leer? dice. No, no. Dale, Nana. Gracias.
Pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ok, muchas gracias, Nana. Bueno, una cosita para tener en cuenta, lo hemos hablado anteriormente, cuando dice se ha sentado a la diestra de Dios, se ha sentado en su trono, ¿no? No es que ya se ha sentado a la derecha de Dios, sino que simboliza autoridad y poder, autoridad y poder. Entonces, un dato curioso para que lo tengan ustedes y lo verifiquen. En el tabernáculo no habían asientos, en el tabernáculo no había asientos. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran constantes. Los sacrificios eran constantes. Y cuando el Señor dice aquí que se sentó, es que definitivamente, definitivamente la obra de Él fue completa y suficiente y no hay que presentar más sacrificios, ¿cierto? Fue perfecta. De ahí se sentó en su trono, ¿cierto? Pues dice el versículo 14 ahí del mismo Hebreos capítulo 10. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto, o sea, o nos lleva a una nueva conciencia a nosotros para siempre a los santificados, a los santificados. O sea que aquí estamos viendo que me pareció supremamente interesante y yo me ponía a decir, bueno, el Señor mismo viene, entrega su corbán, se entrega por nosotros, derrama su sangre, resucita, pero yo dije, bueno, y cuando se le presenta a él a Miriam o a María, después de que resucitó, y le dice en Juan 20, 17, no me toques porque aún no he sido, no he subido a mi plenitud, ¿cierto? Entonces, eso se confunde porque después en Juan 10, 27, Tomás sí lo toca. O sea, ha pasado un tiempo, dice que él estuvo 40 días con los discípulos hablándoles acerca del reino de los cielos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó entre esos momentos? Porque él tenía que presentarse, ¿cierto?, ante su propio trono, siendo justificado nosotros, porque si él no hubiera resucitado, no habían sido perdonados nuestros pecados. Él entregó su corbán, que es lo que vamos a ver en Pesa este viernes. Y por ese sacrificio, ¿cierto?, pasó por alto nuestros errores. Pero para que haya perdón de pecado, por eso se cubría con la sangre de los corderos el pecado. Pero el que se ha quitado el pecado, el poder del pecado sobre el mundo, era necesario que Él resucitara. Por eso Pablo dice, en vano sería nuestra fe si Mashiach no hubiera resucitado. Seríamos los más dignos de conmiseración, de los más pobrecitos, que nos entregamos, nos anegamos, nos guardamos, pero no hay ningún eh, evento que nos levante y que nos sostenga para que veamos ese tiempo glorioso cuando reinemos con Él. Entonces, esto tiene mucha conexión. Lo que está viviendo, lo que está viviendo el Señor cuando se encuentra a María, dice, no me toques porque todavía no ha sido glorificado. ¿Por qué? Porque Él en ese momento tiene que ir ante la corte celestial y Él mismo se presenta, ¿cierto? Presenta, dice, la muerte, yo mismo he venido a justificarlos, Él mismo nos acepta y Él mismo se sienta en su trono. ¿Por qué? Porque ya no hay que hacer más sacrificios de machos cabríos, ya no hay que hacer más esfuerzos humanos, porque ya el Señor lo hizo una vez y para siempre, y para siempre. Entonces, aquí lo que vemos es que el Señor cuando dice que Yehoshua dice, no me toques. Lifer levantó la mano, cuéntanos, Lifer. Lifer.
Ibas a decir algo. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Perdón. Por favor, dime en qué versículo es, recuérdame en qué versículo es que aparece que le dice a María, no me toques. Juan 10, Juan 27:17. Juan Y, 20:17. y cuando le dice ¿cómo es? Marcos o Mateo, No, a Tomás, a Tomás. que lo toque. En Juan 20:27. Ah, bien, 2027. No, es que estaba recordando porque es que hay unas posiciones, eh, pues algunas posiciones que uno le escucha, que es que la Biblia es muy machista, ¿cierto? Y era que estaba buscando desvirtuar eso, o me estaba recordando eso, pero en donde está en Juan 20:27, el asunto de la respuesta también a eso, ¿sí? Que él no había sido glorificado aún. Entonces, lo más probable es que si lo hubiera tocado María, hubiera muerto inmediatamente. No, Esos son puntos de vista o posiciones, pero cuando vamos a la escritura, que igualmente la escritura nos lo va a revelar, es que la realidad es que ante María, María no lo toca. Y Tomás sí lo toca, ¿cierto? Tomás sí lo toca. Y ha pasado un tiempo ahí, ha pasado un tiempo ahí. La pregunta que surge es, ¿qué pasó entre esos momentos? Entre el momento de María y el momento de Tomás. Cuando se toma, cuando se toma Hebreos 9:11 y 12, que es lo que estamos hablando, partiendo de ahí se explica que Machía, como sumo sacerdote, entra en el verdadero santuario. La idea es paralela al día de Yom Kippurín en la Torá. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, llevaba la sangre del sacrificio, presentaba esa sangre delante de Elohim, y eso aparece en Levítico 16, lo veíamos ahorita. El autor de Hebreos dice que Machía hizo esa obra, pero en el santuario celestial, en el santuario celestial. Aquí lo está diciendo, en el versículo 12, por su propia sangre, no de machos cabríos ni de becerros. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. O sea, él se despojó, se disminuyó, se hizo siervo, murió en una cruz, la muerte no pudo retener, resucita, entra por esa sangre que él ha derramado, hemos sido justificados y él entra y se sienta en su trono hasta esperar, hasta cuando lleguen sus enemigos, hasta lado de sus pies. O sea, ya no va a haber más sacrificios. Cuando el sumo sacerdote se sienta, que en el tabernáculo no habían asientos, solamente es el Señor. ¿Por qué? Porque él se sienta, es una simbología, es también un mensaje, porque ya no hay que presentar más sacrificios, ya no hay que presentar más sacrificios. O sea, lo que está mostrando es que Machías se sentó porque su obra fue perfecta. Los sacerdotes del templo nunca se sentaban porque el sacrificio no terminaba. Era un pecado y otro sacrificio, y limpien y sacrifiquen y quemen y sacrifiquen, y cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero Machía se sentó porque su obra fue perfecta, perfecta y suficiente, perfecta y suficiente. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que cuando llevaba la sangre del sacrificio, presentaba esa sangre delante de Dios, eso aparece en Levítico 16,
El autor de Hebreo dice que Machía hizo esa obra, pero en el santuario celestial. Entonces, ¿por qué Josué dice, no me toques? Es una pregunta. Tenemos que hacerlo nosotros. Muchos interpretan que en ese momento su obra sacerdotal aún no había sido presentada plenamente ante la plenitud de él mismo. Es decir, resucita, se aparece a Miriam o a María. Dice que aún no ha subido ante Abba. Luego cumple su función sacerdotal en el santuario celestial, según Hebreos 9. Después de eso ya puede ser tocado como ocurre con Tomás. Tiene que ser lo más lógico. No es un tema machista, no es un tema de otra cosa diferente. Una persona del pensamiento bíblico del primer siglo, o los judíos, no como religión, sino como conocedores de la escritura, esa escena le recuerda al sumo sacerdote ante el lugar santísimo. Había un momento sagrado y el único el que debía presentarse delante de Dios era el sumo sacerdote. Y el mensaje es que Yehoshua no solo murió, actuó como sumo sacerdote, ¿cierto? Se presentó su propia vida como expiación definitiva. Por eso se sienta en su trono. O sea, aquí lo que tenemos que mirar nosotros, la profundidad de este pasaje en el versículo 11 y 12, ¿cierto? Cuando dice que no es simplemente que no lo tocaran. El mensaje es que su obra todavía estaba en proceso de consumación sacerdotal. Julito, levantaste la mano. Chava Shalom para todos. Bueno, Salud. la gran pregunta de lo que tú estás explicando es cuando él resucita y pasa lo de María, él luego asciende, él se va, asciende a los cielos, en presencia de Sí, todos los discípulos y demás. Él no volvió a bajar, bajará en la segunda venida. Entonces, ¿cómo se le presenta a Tomás ya glorificado ujú, y lo puede tocar? Si él estando en la tierra no había subido al ujú, trono sí, donde había quedado todo el poder y la escritura. sí, sí. Por eso lo dije Ahí, yo al comienzo, por eso le dije yo al comienzo que es una interpretación. ahí está la Según, pregunta, ¿no? no, no, por eso. Por eso yo dije, lo dije al comienzo. Yo lo dije al comienzo de esta, partiendo de la explicación, que es una interpretación tomando Hebreos 9 11 al 12. ¿Por qué ante Tomás sí se deja tocar? O sea, no hay una explicación bíblica, es una interpretación, tomando como referencia Hebreos capítulo 9 del 11 y el 12. ¿Por qué? Porque él se presenta ante la corte celestial, ante su plenitud, ¿cierto? Y ha venido y se sienta en su trono. Eso es verdad lo que tú dices. Lo que tú dices es verdad. Lo que tú dices es verdad. Porque entonces puede entrar otra interpretación, ¿no? Ah, que el Señor era machista porque no dejó tocar de María, pero de Tomás sí se dejó tocar. No, no. Ay, señor, señor. No, que eso no, digo, eso no da ni, no sé, en mi No, mente no no, da ni para pensarlo, ¿no? no, para nada, en ningún momento. Ahora le tocaría mirar el pasaje, se me viene en este momento a la mente, cuando dice que mm, cuando se le presenta a Tomás, vamos a mirarlo, dice, perdón un momentico, 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no sea incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y a Josué le dijo, porque me has visto,
Tomás, creíste, pero aquí dice, me has visto. Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tocaría mirar como la traducción. De pronto les mostró, de pronto no lo tocó. Porque según lo que está diciendo Hebreos, él tenía, él tenía que, Luis, levantó la mano. Sí, lo que pasa es que quería aclarar que hay momentos, acá está claro para mí que él no había sido glorificado. Entonces, Ajá. lo que quería decir es, hay veces que le dicen a uno, es que la Biblia es muy machista, hasta el momento no se me había presentado eso ni por qué, sino es que la Biblia es muy machista porque solamente Dios de pronto permitía cosas con hombres, ¿cierto? Ujú. Pero acá hay una respuesta, por lo menos para mí creo que no lo olvidaré cuando me salgan con eso, que no había sido glorificado aún y lo más probable es que María hubiera muerto en el acto. Por Y lo eso más, fue y lo otro, lo más seguro, y según lo que está diciendo Julito, porque acuérdate que es una interpretación, lo más seguro, y hay que estudiarlo, voy a estudiarlo, es que en Juan 20 de pronto no es que haya sido que me tocara, sino que estás viendo mis heridas. Porque lo dice en el versículo 29. Y Josué le dijo, porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque él, porque él descendió una sola vez. Eso es verdad, bíblicamente. Pero cuando vamos a Hebreos, aquí está mostrando, Hebreos está diciendo que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, eso tiene una profundidad inmensa, inmensa. Y es motivo de estudiarlo, ¿cierto? De abrir el debate. Porque, Perdón, Mauricio, señor, algo que pensando, porque, o sea, la realidad es que cuando él muere y el Evangelio muestra que cuando él, en el momento que, o sea, él entrega el Ruach, ¿no? Y el velo del templo se parte, es porque en ese momento él ya entró en el lugar santísimo. se abrió. Claro, entonces cuando él resucita, él ya había sido glorificado. Ya estaba glorificado cuando él resucita, porque el Está momento de bien. el momento de la glorificación y que él llega a la escritura misma, o sea, a todo el peso de la escritura que había quedado en el cielo porque él se despojó para ser siervo, es en el momento que el velo del templo se parte. Y él ya había muere y entonces entra en el lugar santísimo para hacer esa ofrenda una vez para siempre y cuando él resucita ya está glorificado. Lo que pasa es que, Esa es como la lógica del hilo del Evangelio, ¿no? no, pero acuérdate que él tiene que llegar ante su trono. Él tiene, en Por ese eso. momento, él va al trono es cuando asciende en Hechos 1, Ah, ¿cierto? Es bueno, cuando asciende. cuando a la vista de los discípulos, él asciende al cielo. Claro, Y él en ese ya momento, sí, dale, perdón, dale. digo, no, claro. A ver, rebobinando y aclarando. Claro, en el momento que él muere, él sí entra al lugar santísimo. En el momento que él entrega el Ruach, como dice el Evangelio, y el velo del templo se parte, era la representación y era que él en ese momento entraba al lugar santísimo. Pero claro, resucita y el momento de ser glorificado es en el momento ya cuando delante de los discípulos él Ujú. asciende definitivamente al cielo. En ese momento era que iba a ser glorificado. Claro. Y ya le doy la palabra, amor. Julito, siguiendo esa línea, dice que él estuvo 40 días con ellos, con Sí, sí, sí. pruebas indubitables, y les hablaba del reino de los cielos. Es una etapa, acuérdense que, pues digo yo acá, hay que estudiarlo,
40 días siempre simboliza como una etapa, ¿cierto? De Ujú. 40 días, bueno, todo lo que sabemos del número El 40 simbolismo. Ujú. el simbolismo. Entonces, aquí lo que yo veo es un proceso que él está haciendo donde está mostrándole a ellos que, vea, lo que yo les dije a ustedes se cumplió en mí. O sea, él está delante de sus apóstoles y delante de sus seguidores porque dice que estaba un número de personas cuando él asciende, ¿cierto? Cuando lo Sí, conocieron correcto. o lo vieron resucitado. Entonces, cuando él ya entra y se corre el velo, porque acuérdense que el Señor no es, muchas veces el tiempo con el Señor no es lineal ni secuencial, Ah, puede sí. irse, volverse, y entonces cuando se habla de que dice que se corrió el velo, es porque Él presentó su sangre. Acuérdense que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo cuando llevaba la sangre. Si él no llevaba la sangre, no podía entrar. Entonces, cuando Josué Mashiach ha entregado su corbán, ¿cierto? Con su sangre, entonces, claro, se corre el velo. Y ese proceso de entregar su corbán, entregar su sangre, ese proceso, ante presentarse ante la corte celestial, ante su plenitud, eso fueron esos 40 días. Ese proceso que él, por su sangre, ya fue corrido el velo. Ya no necesita más. Ya no necesitamos el velo. Ya. Han sido cubiertos nuestros pecados. Pero cuando verdaderamente hemos sido redimidos, como dice aquí, eterna redención, cuando Él se sienta en su trono, porque ya mi sacrificio fue suficiente, ya no hay que presentar más sacrificios. Yo les he dado mi Ruach HaKodesh, mi poder, para que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Ya no necesita hacer sacrificios de corderos. Es lo que yo estoy viendo. No sé si estoy siendo claro. Amor, tú ibas a decir algo. Sí, simplemente quería, Shalom, para todos compartir algo que encontré respecto a la duda, que me parece muy importante lo que se está haciendo con Julito y la duda que él tiene o lo que él está expresando. Dice aquí, permítame, yo les leo, dice texto original y lenguaje. En Juan 20:17, Yehoshua le dice a Miriam, no me toques. El griego es meu haptomai. Este verbo no significa simplemente tocar, sino aferrarse, sujetar, retener. O sea, la traducción más precisa sería no te aferres a mí. En el contexto hebreo cultural, Miriam nos expresa que Miriam está en un estado emocional profundo, dice llanto, duelo. Cuando reconoce a Yehoshua, su reacción natural es aferrarse a él físicamente como quien no quiere perderlo otra vez. Pero Yehoshua responde, porque aún no he subido a Abba. El pensamiento hebreo, esto no se trata de no contacto físico, sino de cambio de etapa. Antes era una relación física terrenal, ahora es una relación espiritual por el Ruach. Le está diciendo, no intente retenerme en la forma anterior de la relación. La diferencia con Tomás, dice a Tomás en Juan 20:27, Yehoshua sí le dice, pon aquí tu dedo. ¿Por qué? Propósito distinto. Miriam ya cree, pero se aferra emocionalmente. Tomás no cree, necesita evidencia. Es una función pedagógica, mayéutica hebrea. Yehoshua enseña según la necesidad. A uno le corrige el apego, a otro le suple evidencia. En el contexto geográfico y ritual, esto ocurre en contexto de las primicias de Bicurín, Levítico 23 del 10 al 11. La primera gamilla se presenta ante Hashem. Yehoshua es la primicia, según 1 Corintios 15:20. Entonces, algunos sabios entienden que esa expresión no me toques aún no ha sido presentado como ofrenda y después ya puede ser tocado. Ahora, hay una aclaración, dice, esto es una interpretación no bíblica Ujú, totalmente, sino cultural y de ajá, época, ¿no? Entonces dice aquí, así es. la clave teológica, no hay contradicción, hay una progresión en la revelacional. En Miriam quiere retener, Tomás quiere comprobar. Entonces Yehoshua corrige y Yehoshua confirma. Entonces, no sé, me parece que es importante también escuchar ese aspecto. Ok, muy bien, excelente. Está abierto el debate. El que tenga otra opinión, otra interpretación, la recibimos, pero tenemos que fundamentarla siempre en lo que está diciendo Hebreos. Hebreos está diciendo claramente que ya no es un tabernáculo hecho de hombres, sino que es el mismo, es el cielo, ¿cierto? El celestial, el que le fue mostrado a Moisés para que lo hiciera. Entonces ya Mashiach, a través de su obra completa y suficiente,
cuando Él derrama su sangre, se abre el velo porque Él lleva su propia sangre. Porque una de las formas para poder entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote, era con la sangre del cordero. Si no había sangre, no podía entrar, no podía correr el velo. Entonces, cuando ya Machía presenta su propio corbán, el Señor mismo, esa sangre corre el velo. No es que lo rasgue porque es que rasgar significa como violentar, como imponer, no. En hebreo lo dice muy claramente que fue rasgado, que fue corrido, perdón, que fue corrido. Y es más, cuando dice en el Evangelio que fue rasgado, tú vas a mirar el estrón y es corrido, no es rasgado, ¿cierto? Como siempre, que son cosas que hay que revisar. Entonces, cuando vemos el proceso, muy válido lo que la interpretación que acaba de compartir mi esposa, muy válida, que una cosa es aferrarse al Señor, porque inclusive los mismos discípulos lo hicieron. El mismo Pedro le dijo, Señor, no te acontezca eso a ti, porque él le dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Dios, no te acontezca eso a ti. El mismo Pedro le cortó la oreja al soldado romano, porque quería hacerlo en su fuerza, y resulta que no es así. No es con armas, no es con poder nuestro, es la grandeza del Señor. Y con Tomás, muy válido, tiene que comprobarse, queda comprobarse, o sea, le mostró. Pero en últimas, lo que yo veo en Hebreos, lo que yo veo en Hebreos, es todo ese proceso de que el Señor nos ha mostrado a través del tabernáculo, de una forma pedagógica, clara, muy profunda y muy sencilla, de que igualmente siempre ha querido guardar nuestras vidas, pero que un día Él mismo iba a venir y Él lo hizo, se entregó por nosotros, ya tenemos acceso al lugar santísimo, Él le recuerda a los discípulos durante 40 días, el reino de los cielos no le habla de otra cosa diferente, ¿cierto? Lo que hablaban la ley de Moisés, los profetas y los salmos, es lo que yo les dije a ustedes que se iba a cumplir en mí y lo estoy cumpliendo, ejemplos he dado. Yo no soy un aparecido, yo no soy un Mesías más, yo soy el verdadero, yo soy el que soy. Entonces, cuando Él asciende, Él tiene que ir ante la corte celestial y decirle, he resucitado, yo mismo me despojé, yo mismo entregué mi vida, yo mismo derramé mi sangre y yo, perdón, porté con el pecado de la humanidad que antes de la sangre la derramé, ya no tiene poder sobre ellos, yo reinaré sobre ellos y me sentaré en mi trono porque ya no hay que hacer más sacrificios. Ya no necesitan más. Ya es más que suficiente lo que se hizo. No sé si está siendo claro lo que le estoy diciendo. Me retroalimentan, por favor. No. Mauricio, ahí en el Evangelio, cuando está hablando de Miriam, bueno, ¿cómo se dice? En en las anotaciones, yo tengo que Yehoshua le dice a Miriam, no me retengas. O sea, como que él tiene que seguir el proceso, como que en ese momento él no puede todavía estar allí, ¿no? Como diciéndole, por eso es que le dice, creo que dice el Evangelio, ve y dile a los hermanos. O sea, pero él le dice, no me retengas. O sea, cuando... Para ahí. Me paré importante. Mira que eso complementa lo que está diciendo mi esposa de la interpretación. Recuerden que son interpretaciones, ¿cierto? Aquí dice, no me retenga. Y en últimas, el Señor, ¿quién eran los cercanos al Señor? Los apóstoles. Por ejemplo, dile a ellos. O sea, no es que el Señor en ese momento se quiera aferrar a alguien o que alguien se aferre a él, no, sino que Él tiene el tiempo, de acuerdo a la Escritura, tiene que cumplirlo. Entonces, Él mismo estableció la palabra, Él mismo la cumple. Te dije, lo ve y le dices a ellos que, ¿cierto? Aquí está el que buscaba. Entonces, y después Él se le presenta a ellos, se le presenta a ellos. ¿A quiénes? A los apóstoles. Cuando tú lees en Lucas 24, primero van por el camino de Maús y le habla con ellos. Después, ellos ahí dicen, no, el Señor sí estaba con nosotros cuando partió el pan, que no sé qué, ta, 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 ta.
Y también aparece en el Evangelio de Juan cuando se le presenta a Tomás, ¿cierto? Porque él quería que los que estuvieron con él, ¿por qué el Señor va y busca a esa Pedro allá en el mar cuando están pescando, después de que resucitó? A él se les manifestó y él Ajá, les preparó el pescado y él les ajá, preparó el pan, pero fue con los apóstoles, fue con los claro. apóstoles. Él no fue y se le presentó a Nicodemo, ni se le presentó a... No, él se le presentó a los apóstoles, a los que tenía que ser, ¿sí me hago entender? Entonces, yo lo que estoy viendo es el caso de Miriam. Miriam, pues sí, Miriam servía, Miriam era parte de la gente que era cercana a él, pero la misión, él se la da a los apóstoles. Por tanto, id y hacer discípulos. Lo que os he enseñado, ve y vayan y enseñen. Pero es, Sí, me hago perdón, entender. Es Mauricio, que tiene conexión, eh, tiene conexión. Le veo conexión a eso. eso que tú estás diciendo, eso que tú estás diciendo, cuando yo estaba hablando de Juan 20 en el versículo 17, y cuando le dice no me retengas, y eso tiene dos conexiones, que es con el Salmo 69:8, que es cuando dice, soy como un extraño para mis hermanos, soy un extranjero para los hijos de mi madre. Y yo tengo las aclaraciones que los hijos de la madre era el pueblo. Por eso es que al pueblo Ujú. él no se le presentó solo a los discípulos, Ajá. como estabas diciendo Vea. tú, porque claro, él era como un extraño, si en ningún momento lo habían reconocido, y todavía se presenta resucitado. Entonces Ujú. la confusión era más grande, hasta el punto que el mismo relato de Juan del Evangelio, cuando él le habla a Miriam, en el primer momento ella no lo conoce, hasta que él vuelve y le repite en el relato del Evangelio de Juan 20. Y Así es. el Salmo 22, el Salmo 22, bueno, ya dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea te alabaré, o sea, a los que eran. Ujú. No el pueblo regado en el contexto del Israel del primer siglo por todos lados, sino en medio de la asamblea, o sea, de las ovejas perdidas de la casa de Israel que él había llamado y escogido, ¿no? Así es. Así es. Mira, aquí yo encuentro un comentario en mi Biblia, en ese versículo 17 de Juan 20. Y Josué le dijo, suéltame, suéltame. O sea, da a entender que lo agarró. Es que el Señor, él tiene una corporeidad, ya es carne y hueso, ya no hay sangre, como lo dice Lucas 24, carne y hueso. Y dice, suéltame. Mire, mire, mire lo que dice. Dice, dice, mas ve, porque aún no he subido a Abba, mas ve a mis hermanos y diles, subo a Abba, y vuestro Abba a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas nuevas, había visto al Señor, perdón, y fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Mire que, y ella estaba llorando, dice el versículo 15, eh, dice, el 14, dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yehoshua que estaba allí, mas no sabía que era Yehoshua. Yehoshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú no lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, era un tema, voy a decir una cosa, pues no sé cómo ustedes lo van a tomar, era un tema emocional, era un tema de aferrarse, era un tema sí, era un tema de sentimientos. Carmencita, levantaste la mano, cuéntanos. A ver qué nos va a Sí, aportar Mauro. Carmencita.
No, Mauro, lo que pasa es que yo tengo una Biblia dice que es versión directa de las lenguas originales, hebrea y griega. De ese Sí, versículo da una explicación, cierto, dale, cortica, pero bueno, miremosla de dale, todas dale. maneras. No, no, hágale de una. Jesús resucitado no estaba sometido a las leyes físicas. Por eso María no le conoce hasta que Jesús quiso dárselo a conocer con aquella palabra, María. María, en cuanto conoció al maestro, se echó a sus pies y lo abrazó. Jesús le dice, deja ya de tocarme. La dificultad está en entenderse así. No te me acerques como antes, pues no me hallo en el mismo ser. No he de tratar con vosotros en la misma forma que antes. Mm, tremendo, ¿no? O sea que aquí se Tremendo. ve como con más profundidad. Claro, claro. Y mire que tiene mucha coherencia todo lo que se ha compartido. Y si alguien más tiene algo para compartir, muy bueno, bienvenido sea. Porque es que ahí está la riqueza. Y yo pienso que de eso se trata estos espacios, de que podamos debatir, de que podamos argumentar, de que podamos buscar siempre claridad y siempre conectando como debe ser. Cuéntanos, Lifer. Mauricio, qué pena. ¿Quién leyó Carmencita? Eh, Ah, ¿Cómo? sí. Ve, ahí te Pues, aparece qué es Biblia que es yo, esa, qué versión. lo que pasa es que esta Biblia dice que es versión directa de las lenguas originales, hebreas y griega al castellano. Y hay un comentario al que acabé de leer. Ah, sí, pero el Ya, nombre de la Biblia es ¿cuál es? ¿La versión hebrea? así como acabo de decir. Sí, así como te digo, versión directa del hebreo y griego. Ah, bueno, mil gracias. Bueno, Perdón, no. amor. Perdón, entonces eso que Carmencita acaba de leer me recuerda lo que Pablo dijo que si conocimos, le decía a los apóstoles, no recuerdo en qué Ah, carta es, dice, sí, si le señora. conocimos en la carne, ya no le conoceremos más así. No recuerdo cuál, tengo que Sí, buscarlo. sí, 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 sí Pero hay lo un dice, claro, versículo claro. que Pablo dice, digo yo que se conecta allí, digo yo, no sé. Total, no, no, total, 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 claro. Hay conexión, hay coherencia, claro, preciso. Luis, me levantaste la mano. Y Cuéntanos, quería Luis. leerlo en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente y también da más claridad. En Juan 20, 17 dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús. Ujú, Todavía no he subido al Padre, pero, ujú, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ujú. ustedes, a mi Así Dios es, y a ustedes. así es. Muy bueno, espectacular. Mira que todo nos está Amor, perdón. O sea que Es ese no segunda es de enriqueciendo. subido, Corintios. no es subido a va, se hace referencia a Hechos uno, ¿cierto? Cuando ya él, o sea, no es que fuera a Claro, subir, como dice Julito, él solamente subió una vez ya, ya no vuelve a claro, descender. claro, 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 Ah, claro, 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 claro. Sí, Bendición. claro, por eso son interpretaciones, ¿no? Son interpretaciones tomando como referencia Hebreos capítulo 9, ¿cierto? El versículo 11 y 12. Cuéntanos, Angelita, No sé si el pasaje que decía María es segunda de Corintios 5:16. ¿cómo dice? Dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conoceremos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Mashiach según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Amén, esa es, sí, esa es. ¿Cierto, amor? Ok. sí, señor, sí, sí. Ok, Janet, levantaste la mano. Muchas gracias, Angelita. Janet. Mauricio, quiero preguntar algo que tú dijiste ahora, cuando María vio a Jesús y ella llorando, pues con todo lo que vio ese cuadro ahí, entonces tú dices que eso fue solamente de emociones. Eh, Puede ser, puede ser. Acuérdate que todo eso, ¿cierto? Porque si hay lágrimas y dice el Señor, no, 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 suéltame o no te aferres a mí, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? Hay un tema
O sea, no había entendido, María no había entendido el propósito del Señor. Así como los discípulos, él tuvo que ir a decirles, porque ellos tampoco entendían. Cuando tú ves Hechos 1, le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No, no habían entendido todavía, no habían entendido. No, Entonces, sí. cuál es la pregunta que tú Mi tienes? punto, mi punto es el sentir esas emociones o esa alegría en sí de ver eso. No está bien que María haya tenido esa emoción. No podía llorar o no podía sentir esa emoción. Bueno, ya la puedes sentir y cualquiera podemos sentirla. Si no, Ah, lo que ok. yo, claro, no tiene ningún problema. Yo lo que veo en el pasaje y en el contexto es que el Señor le está, o sea, lo que yo veo, ¿no? Y lo que hemos leído es que el Señor no le está dando como que se quede ahí, mejor dicho, sino que tenemos que ir un poquito más allá. Porque Eh, ese que tú conociste ya no es. ¿Quién le habló, perdón? no, qué pena, yo. Pero no termina, Mauricio, termina. No, 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 es simplemente eso, no, lógico. No, no es que, tú no vas a llorar, no, llore, pero el Señor mismo te aclara y el Señor mismo te muestra. O sea, es lo que yo veo. Porque ustedes vamos a ponernos, no, que no hay que hacer esto, no, si tú estás haciéndolo, hazlo, sea auténtico, y si no es de acuerdo a la palabra de Dios, Dios te va a mostrar cómo debe ser. ¿Levantaste otra la mano, Yaneo, o vas a decir algo más? Cuéntanos. No, no, como aclarar, ¿Pero queda claro? porque sí, sino que cuando uno hace todas las cosas del Señor y va en ese caminar, a uno le da cierto gozo, eh, porque debemos decir, sí, o sea, porque tengo una confusión, es que no, está bien, vamos a otro paso más y el Señor dice, ya no soy como antes, ya sigue adelante, pero a medida que uno va conociendo la palabra del Señor, a uno le va dando gozo, se puede sentir y a veces de uno gozo uno llora. ¿No? Como ese puntito que yo quería que me quedara claro, es que en medio de uno puede sentir las emociones y el gozo de ir conociendo más todo eso. No, válido, totalmente válido. No, yo pienso que en esto cada uno tenemos una forma de enfrentar las cosas, de ver las cosas, pero que en últimas el que la aclara y el que la ubica es el Señor y lo hace en forma personal, ¿cierto? En forma particular. Es lo que yo veo en la escritura. Así como lo decía mi esposa ahorita en el comentario, ¿perdón? No, perdón, Mauricio, que meto la cuchara ahí. Claro, el tema es, el tema es ahí el hecho de que, como la escritura siempre hemos dicho que es obediencia, no, la escritura no se siente, sino se obedece. Entonces, un poco tal vez mi esposa aquí, el enredo que todavía tiene un poquito, ¿no? La escritura se obedece, no es de sentir. Entonces, claro, Sí, cuando la escritura ya... eso es diferente. Ese es otro punto de vista lo que yo veo. Cuando estamos hablando de obedecer la palabra, no es de sentirla, es de obedecerla, eso es verdad. Pero no quiere decir que no haya sentimientos en mí ante una situación que puede que sea bíblica, puede que no sea bíblica, pero es un Ok, sentimiento que está en mí y que ok, me puede ok. afectar. Hay No se elimina, gente, señora, perdón, no se eliminan las emociones. ¿cómo? Las emociones no se eliminan. No, no, para nada. No, 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 no. Las emociones no me determinan ante la palabra de Dios, es diferente. No me determina. Pero no quiere decir de que yo no sienta miedo, que yo no sienta alegría, que no sienta tristeza, que no sienta... No, yo siento eso. ¿Y qué hago? Me presento delante de Dios. Señor, tengo angustia, Exacto. tengo tristeza, tengo alegría. eh, Esto me está alejando de ti, me está acercando. Señor, ayúdame, no quiero desviarme, no quiero separarme. ¿Sí me van a entender? ¿Sí estoy siendo claro o Sí, claro, no? claro. Sí, Ok, sí. ok. ¿Queda claro, Jared?
Sí, señor. Ok, mi esposa levantó la mano, cuéntanos, amor. Sí, sí, dos cositas que yo veo ahí con respecto a las emociones y es, lo primero, es que el problema es que nosotros somos muy dados a los extremos, entonces o queremos vivir por emociones o ya queremos anular las emociones, entonces la madurez siempre es en la mitad, ¿cierto? Entonces en el centro, entonces claro que yo tengo emociones, claro que yo lloro, claro que yo me expreso, pero yo no me puedo quedar ahí. Y ahí viene el segundo aspecto. Las emociones sí se deben manifestar, las emociones son legítimas, pero las emociones tienen que ir madurando porque yo no puedo seguir viviendo después de cierto tiempo como vivía antes. Entonces, mis emociones también tienen que madurar conforme a la voluntad de Dios. Yo no puedo seguir haciendo las pataletas que hacía hace 5 años o hace 3 años. Yo ya tengo que ir evolucionando, que claro que estoy en ese proceso y lo estaré hasta el día en que seamos transformados. Pero yo tengo que ir siendo consciente de esa evolución de mis emociones porque Claro. no es que nos volvamos un bloque de hielo, pero tampoco que todo lo estemos todavía pensando de una manera infantil, o sea, todavía no, o sea, ya hay, por eso Pablo nos exhorta tanto, la escritura nos exhorta tanto a través de Pablo que ya no debemos ser como niños fluctuantes, que debemos crecer, que debemos ir madurando, debemos ir reportando una madurez mínima, listo, unos tienen un ritmo, otros, y eso es perfecto, pero sí es entender eso, es entender que yo ya tengo que y eso solamente me lo va a dar mi relación con Dios, solamente me lo va a dar el Señor por su poder. Entonces, eso de las emociones es muy, muy importante, no es negarlas, pero sí son un termómetro también para uno muchas veces, ¿no? Porque estoy experimentando este enojo, porque o sea, todavía esta frustración, todavía esta reacción. Entonces es como decirle, Señor, ayúdame a madurar en esto, porque es un área importante en nuestra vida. Pues era como lo que quería aportar. Gracias. Gracias, María. Angelita, cuéntanos y Julito. Algo pequeño como con respecto a lo que María estaba mencionando, y es que ese es uno de los grandes daños que nos hizo la religión, ¿cierto? Porque era así, con las emociones, como se medía la espiritualidad. Si llora, si se tira al piso, si sintió el viento que entró por la ventana. Y, El o micrófono sea, abierto. el camino que vamos recorriendo, todo debe trascender y debe ir más allá, ¿cierto? Entonces, la obediencia, la obediencia también me aflora las emociones, ¿cierto? No es solamente una canción, no es solamente que es que escuché un ruido, entonces eso fue esto. O sea, la obediencia también aflora mis emociones, porque es como ese despertar que hace el Señor en mostrar lo que Él está trabajando en uno. Pero yo digo que básicamente es eso, que de pronto a veces es difícil soltar eso que nos enseñaron o eso que aprendimos, ¿cierto? En una religión, que era la forma como se medía la espiritualidad. Y como tú dices, pues no es que no las hayan, pero hay que evolucionarlas un poco. Muchas gracias, Julito. Cuéntanos. Como ¿Qué más, como Angelita? para acentuar más lo que hemos venido diciendo del versículo 17, yo lo busqué aquí en la Biblia en griego, y entonces el Strong, que está hablando de lo que decíamos de apegarse, dice el Ujú. Strong G680 haptomai, que es propiamente, dice, apegarse a uno mismo o tocar. Dice, en muchas relaciones la implicación de manejar, de tocar. Y entonces como en otro Strong, el otro Cognado, que el verbo real, el verbo primario es haptó, que dice propiamente sujetarse, aferrarse a, o específicamente dice como encender con fuego, encender. Así lo explica del griego el Strong. Ok, muy bien. Entonces, a ver, que quede como para avanzar, eh, que tenemos que fundamentarlo porque la escritura explica escritura, es que Hebreos está mostrando que lo que se pasaba aquí en la tierra
el Señor vino a cumplirlo porque igualmente lo que recibió, lo que hizo Moisés fue que lo recibió del cielo, fue una revelación directamente de Dios. Y él mismo lo cumplió, él mismo se despojó, él mismo hizo lo que tenía que haber hecho y aquí lo estamos confirmando en Hebreos. Pero eso, ¿qué tiene que traer como consecuencia? Y tiene que ver con lo que estamos hablando del tema de las emociones. Me impacta mucho porque no sé qué momento llegamos al tema de las emociones. Ah, ya me acuerdo porque lloró, porque habló Jared de que había llorado María. Es legítimo, pero igualmente no podemos quedarnos ahí porque inclusive escuchándolos me acordaba de 2 de Corintios 4:7 donde dice que tenemos este tesoro de vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En medio de todo lo que estamos viviendo, yo tengo que mirar, bueno, ya tengo que madurar, tengo que aprender a avanzar, tengo que tener mayor resiliencia, tengo que tener, asumir más responsabilidad, ni tampoco volverme duro como un bloque de hielo, ¿cierto? Tampoco. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero más no despreciados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, y lo que decía Angelita, ¿no? Que no sea un tema de que tienen que poner el teclado, la nota musical que me toque lo profundo de mi ser. No, el que me toca lo profundo de mi ser es la palabra, es el Ruach HaKodesh. Y tiene que ver con lo que les voy a mostrar aquí para que vayamos terminando hoy. Cuando nosotros vemos, especialmente ya en el versículo 13 y 14 de Hebreos 9, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, qué pena que no vamos a leer los pasajes que habíamos dicho, que le pedí el favor a Betty y le pedí el favor a Vivi y algunos más, no sé, ya se nos acabó el tiempo. Pero vamos a terminar a cambiar lo que dice. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra a los rociada a las inmundos, santifican para la purificación de la sangre, ojo, cuanto más la sangre de Machía, el cual mediante el poder eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, si presentando un cabrito, un macho cabrío que es corrupto, que es, como dice acá, inmundo, inmundo. ¿Cómo más el Señor? O sea, aquí lo que está mostrando, y aquí hay una revelación profética, es el poder de la sangre del Señor, el poder de la sangre del Señor. O sea, hasta dónde llega el poder y abraza todo lo que estamos hablando del tema, inclusive de las emociones, inclusive de aferrarnos a lo temporal, a lo efímero, a lo pasajero, en lugar de aferrarnos a lo eterno, en lugar de aferrarnos al Señor resucitado, no al que estaba limitado a un tiempo y un espacio, porque en última estamos mostrando que estamos más aferrados a este mundo que al mundo venidero, que de una otra forma de lo que estaba mostrando o lo que se ve en María. Que María, yo puedo interpretarlo, es una interpretación personal la que voy a decir, que estaba aferrado más al Jesús que estaba aquí al lado mío, que me hacía milagros, que me consolaba, que me alentaba, a que sea al glorioso, al que tengo una esperanza de sobreponerme a este mundo y que vendrá un mundo venidero donde veré su gloria y su poder, donde lo veré tal como Él es, en todo su esplendor. Si me impactó verlo aquí en la tierra, ¿cómo será en su esplendor? Es como cuando tú llegas a un lugar el más hermoso que haya y que exista en esta tierra. ¿Cómo será la Jerusalén celestial? Entonces nos aferramos aquí, que este es el terreno, el lugar, la persona, el hijo, el negocio, y perdemos de vista lo eterno, lo que nadie nos puede robar. Entonces por eso dice aquí, en el versículo 14, aparece esa revelación profética, dice, la sangre de Machía transforma el interior. Y por eso se cita Jeremías 31:33.
porque pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Mira, miren esta imagen. Cuando se hacía, cuando se hacía con los machos cabríos, ¿cierto? La sangre de toros, aquí esta, llegaba hasta acá, era externo, era externo. Mira aquí la flecha, era externo. Esos dardos, pues no pasaban, no trascendían en mi vida, ¿cierto? Pero cuando hay una transformación interna por Machía, lo que dice por su obra completa, va directo al corazón, aquí a nuestro ser, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, en nuestros temores, miedos, alegrías, lágrimas, dolor, tristeza, frustración, todo. Pondré mi ley, mi Torah, o pondrá el Señor su Torah en mi mente y la escribirá en mi corazón. ¡Wow! Tremendo esto. Tremendo, profundo, profundo, muy profundo. Y por eso hay este cuadrito que quiero compartirles y con esto ya terminamos en esta mañana. No sé si están viendo, espérate, yo quito aquí algo para que... ¿Lo están viendo completo? Pregunto, ¿me retroalimentan, por favor? Sí, señor. Ok. El Ahí cambio sí, de ahí sí. orden, gracias, el cambio de orden, el tiempo de reformar las cosas. La sombra terrenal, la realidad celestial. Mira, yo digo en este momento, escuchándolos a ustedes y estudiando y mirando y revisando, tanto el caso de Tomás como el caso de María estaban todavía en la sombra terrenal, estaban en lo terrenal. Pero ¿qué quería el Señor? Que ellos vieran lo celestial, que ellos vieran que este mundo no es el fin, este mundo no es el fin, este mundo no es lo que tiene que movernos a nosotros, lo que tiene que movernos a nosotros es lo celestial, lo que nadie nos puede arrebatar. Entonces viene la sombra terrenal, Levítico, ¿cierto? El tema sacerdocio, Levítico, Aarón como el sumo sacerdote, y el orden de Melquisedec, Machía, celestial. El santuario, copia terrenal, o sea, Moisés copió lo que Dios le reveló y lo hizo. La realidad celestial, el cielo mismo, el cielo mismo. El sacrificio, sangre de animales, toros, machos cabríos, corderitos. La realidad celestial, su propia sangre, su propia sangre. Frecuencia, repetitivo, diario, anual. Realidad celestial, una vez y para siempre. Por eso se sentó. No debía hacer más sacrificios. Recordemos que en el lugar, en el tabernáculo no habían asientos. Los sacrificios eran constantes. Y efecto, la sombra terrenal, purificación externa, carne. La realidad celestial, redención eterna. Redención eterna. Tiene que ver con el pasaje que le dije yo a Betty. Betty, ¿tú lo tienes ahí? Creo que fue a Betty la que le dije, ¿no? Isaías Sí, 53:5. Léelo, por favor. bájale el volumen allí ya. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Bueno, mis amados, quería compartirles esto. ¿No se escucha? ¿Sí me escucharon o no? Sí, sí se escucha. A los dos los escuchamos.